Hola, soy la maestra Ana María. Bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es el de suma de ángulos interiores de polígonos. Y en este caso vamos a ver polígonos regulares. Pero este mismo tema aplica tanto para polígonos regulares que tienen sus lados y sus ángulos iguales, o para los polígonos irregulares, que esos son lo contrario, que no tienen sus lados ni sus ángulos iguales. Y veamos, el primer paso para poder hacer este ejercicio es tener los polígonos. Yo estos polígonos que tengo aquí los utilicé en un video anterior donde estuve trazando el ángulo exterior o el ángulo externo. Entonces vamos a omitir los ángulos externos por esta ocasión. Veamos aquí la primera figura que tengo, es un triángulo equilátero. Para poder hacer la suma de los ángulos interiores necesito trazar ángulos internos. Ángulos internos, pero que salgan de uno solo de sus vértices, trazando diagonales. En el caso del triángulo, yo no le puedo trazar diagonales porque la diagonal va de un lado, de un vértice a otro vértice no consecutivo. Entonces aquí tengo que no puedo trazar una diagonal de este vértice a cualquiera de estos dos. A diferencia del cuadrado, observa el cuadrado, que aquí tengo el vértice, y del vértice trazo la diagonal a uno de sus vértices no consecutivos, porque aquí no lo marco, aquí tampoco porque son los consecutivos, pero aquí sí, con este vértice. Viendo estos dos ejemplos, podemos sacar una fórmula para poder saber cuántos triángulos interiores tiene un polígono sacando a partir de un solo vértice, trazando sus diagonales. Y la fórmula es la siguiente. La fórmula que vamos a utilizar es una resta. Vamos a restar n, que es el número de lados, menos 2. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar para poder hacer. Esta es la fórmula. Y fíjate bien, si vemos en el caso del triángulo, número de lados son 3. 3 menos 2 es 1. Si te das cuenta, el triángulo solamente tiene un triángulo, que es el mismo, la misma figura, un triángulo interior. Ahora, ¿por qué 2? Veámoslos con esta otra. En el caso del cuadrado, en el cuadrado tengo número de lados, en este caso son 4. 4 menos 2, aquí lo voy a poner, 4 menos 2 es igual a 2. Entonces, el cuadrado tiene dos triángulos interiores que salen de uno solo de sus vértices. Ahora, ¿de dónde sale este 2? Bueno, si tú te das cuenta, al momento de trazar las diagonales, siempre, sea el polígono que sea, los lados que están a un lado del vértice, esos no los voy a tomar en cuenta. De ahí que salga que sea menos 2. Veámoslo más claro con el siguiente polígono, que es un pentágono. Fíjate bien, en el caso del pentágono son 5 lados, entonces sería 5 menos 2 es igual a 3. Observa cómo el pentágono tiene 3 triángulos interiores salidos de uno solo de sus vértices. Y recuerda por qué el 2, porque al momento de trazar las diagonales utilizo estos dos vértices menos estos dos que vienen siendo los lados consecutivos. Por eso es una resta de el número de lados menos estos dos que no estoy utilizando. Veamos ahora el hexágono. En el caso del hexágono viene siendo 6 lados menos 2, según la fórmula, esto es igual a 4. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos interiores que salen de un solo vértice. Siguiente figura. Este es un heptágono. El heptágono tiene 7 lados. Menos 2, que no estoy utilizando, me quedan 1, 2, 3, 4, 5. 7 menos 2 son 5 triángulos interiores salidos de un solo vértice. Veamos el siguiente, que es un octágono. En el caso del octágono, el octágono tiene 8 lados. 8 menos 2, que no estoy utilizando porque son los consecutivos, es igual a 6. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos interiores salidos de un solo vértice. Veamos el siguiente.
que viene siendo un nonágono. El nonágono es la figura que tiene 9 lados. Entonces, 9 menos 2 es igual a 7. Y aquí lo vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triángulos interiores salidos de un solo de los vértices. Y por último, veamos el decágono. El decágono es una figura de 10 lados. 10 menos 2 es igual a 8. Menos 2 porque fíjate bien, estos dos vértices nos están utilizando. 10 menos 2 es igual a 8. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triángulos interiores salidos de un solo vértice. Observa estos dos polígonos que tengo aquí, estos dos polígonos regulares, un cuadrado y un pentágono. Vamos a medir los ángulos internos de cada uno de estos triángulos. Aquí este ángulo, sin ocupar medirlo, me doy cuenta que es un ángulo recto y este ángulo recto es de 90 grados. Midamos este otro ángulo que está aquí abajo. Acomodamos el transportador y me doy cuenta que este ángulo es de 45 grados. Aquí está, 45 grados. Veamos este otro. Este otro, acomodamos el transportador y también mide 45 grados. Entonces 45 más 45 son 90, 90 más 90, 180. 180 grados es la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo. Y por consiguiente, como este es igual, pues mide lo mismo, ¿verdad? Que sería aquí 45 más 45 y aquí 90. Ahora, observa en el caso del pentágono. El pentágono tiene 3 lados, 3 triángulos interiores. Veamos lo que miden sus ángulos interiores de cada uno de ellos. Observemos el primero. Aquí tengo mi transportador y este ángulo mide, del 0, mide 70 grados. 70 grados. Veamos este otro. Acomodamos también el transportador y me doy cuenta que mide lo mismo, 70 grados. 70 grados. Veamos este de acá, que es un ángulo agudo. Y este ángulo mide, aquí está, 40 grados. 40 grados. Entonces fíjate bien, 70 más 70 son 140. 140 más 40 son 180 grados. Entonces la suma de este triángulo es también de 180 grados. Observa que son diferentes las formas de los triángulos. Este es un triángulo rectángulo, isósceles, y este es un triángulo isósceles. Entonces, isósceles acutángulo. Los dos triángulos, a pesar de que tienen diferente forma, la suma de los tres es de 180 grados. Veamos este otro más. Fíjate bien, acomodamos el transportador. Este ángulo mide 110 grados. Este de aquí es de 110 grados. Veamos este. Acomodamos el transportador y este ángulo mide 35 grados. 35 grados. Este tiene que medir lo mismo porque es igual. Vamos a comprobarlo. Aquí está. Acomodamos el transportador y también son 35 grados. Entonces, si hacemos la suma, 35 más 35 son 70, 70 más 110 son 180. Y este es igual que este, mide lo mismo. Este serían 35, acá serían 110 y de este lado 35. Ahora, ¿qué comprobamos con esto? Que sea la forma que tenga, que no importa la forma que tenga el triángulo, la suma siempre de sus ángulos, de sus tres ángulos interiores, siempre va a ser 180 grados. Ahora, no importa, te vuelvo a repetir, la forma que tenga el triángulo. Por eso esto también aplica para un polígono irregular. El polígono irregular, si yo tengo un pentágono irregular y trazo sus triángulos interiores, no importa la forma que tenga el triángulo, la suma de los tres ángulos interiores siempre va a ser la misma. Ahora, el tema es suma de ángulos interiores de un polígono, en este caso son polígonos regulares. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la siguiente fórmula. Observa bien. La fórmula que voy a utilizar es n-2, porque quiero saber cuántos triángulos tiene el polígono, y lo que me salga lo voy a multiplicar por 180 grados.
¿Por qué? Porque en este caso, por decir, el cuadrado sería, ¿cuántos lados tiene el cuadrado? 4. Menos 2, y lo que me sale por 180 grados. 2 por 180 grados, 180 por 2 son 360 grados. Y vemos, ¿verdad? 180 de uno y 180 del otro, 180 más 180, 360. O lo que es lo mismo, 2 por 180 son 360 grados. Entonces, esta es la respuesta a la suma de los ángulos interiores de un cuadrado. Con el pentágono sucede lo mismo, es la misma fórmula. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. 5 menos 2, y lo que me sale lo voy a multiplicar por 180 grados. Entonces sería 5 menos 2 son 3. 3 por 180 grados. 180 por 3 son, aquí lo ponemos, 180 por 3. 3 por 0, 0, 8 por 3, 24, llevamos 2. 3 por 1, 3 y 2 son 5. Entonces son 540 grados, es lo que mide la suma de los tres ángulos interiores del pentágono. Y si te das cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, ¿verdad? Si yo multiplico de 180 por los 3, aquí está 540 grados. En el caso de un triángulo, número de lados son 3. 3 menos 2 es 1. 1 por 180 son 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. El hexágono, tenemos la misma fórmula, n menos 2 por 180. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 6. 6 menos 2 por 180. 6 menos 2 son 4. 4 por 180. Hacemos aquí la operación. 180 por 4. 4 por 0 son 0. 4 por 8 son 32. Llevamos 3. 4 por 1, 4 y 3 son 7. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un hexágono es de 720 grados. El heptágono tiene 7 lados. Entonces, la fórmula es n menos 2 por 180. 7 lados menos 2 por 180. 7 menos 2 son 5. 5 por 180. Hacemos aquí la operación. 180 por 5. 5 por 0, 0. 5 por 8 son 40. Se llevamos 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un pentágono es de 900 grados. El octágono tiene 8 lados, entonces la fórmula es igual, n menos 2 por 180. 8 lados que tiene el octágono por 180. 8 menos 2 son 6. 6 por 180, hacemos aquí abajo la operación. 180 por 6. 6 por 0 son 0. 6 por 8 son 48. 8 llevamos 4. 6 por 1, 6 y 4, 10. Entonces, la suma de todos los ángulos interiores de un octágono es de 1080 grados. El nonágono tiene 9 lados, entonces la fórmula es igual. 9 menos 2 por 180. 9 lados menos 2 por 180. 9 menos 2 son 7. 7 por 180. Hacemos la operación. 180 por 7. 7 por 0, 0. 8 por 7 son 56. 6 llevamos 5. 7 por 1, 7 y 5, 12. Entonces, la suma de todos los ángulos interiores de un nonágono es de 1260 grados. El decágono tiene 10 lados. Entonces, sería la misma fórmula. n menos 2 por 180. Tiene 10 lados. 10 menos 2 por 180. 10 menos 2 son 8. 8 por 180. 180 por 8. 8 por 0, 0. 8 por 8 son 64. 4 llevamos 6. 8 por 1, 8 y 6, 14. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un decágono es de 1440 grados. Si queremos saber lo que mide solamente un ángulo interno de esta figura, de este cuadrado, basta con la misma fórmula que ya tenemos, dividirla
entre el número de lados que tenga esta figura. Entonces, nosotros ya habíamos adelantado que en el caso del cuadrado, 4 menos 2 son 2, 2 por 180 son 360. 360 entre los 4 lados, esto es igual a 90 grados. Entonces, solamente uno de los ángulos internos de este cuadrado es igual a 90 grados. Entonces, esto es igual a 90 grados. Solamente uno de ellos. Ahora, en el caso del pentágono, si yo quiero solamente saber cuánto mide uno de ellos, uno de los ángulos internos, hago lo mismo, ¿verdad? Voy a multiplicar, en este caso ya sabíamos que eran 5 lados, 5 menos 2 son 3, 3, aquí está, 3 por 180 son 540, 540 entre los 5 lados que tiene la figura, y esto va a ser igual, voy a borrar aquí el del cuadrado, 540 entre 5 son 108. Entonces, 108 grados es lo que mide uno de los ángulos internos, de este pentágono. En el caso del hexágono, la primera parte ya la tenemos, que sabemos que tiene 6 lados, 6 menos 2 son 4, 4 por 180 son 720. Ahora, 720, aquí lo voy a poner, 720 entre los 6 lados que tiene la figura, y esto es igual a 120 grados. Entonces, solamente uno de los ángulos internos de este hexágono mide 120 grados. Fíjate cómo es la continuación de la fórmula para saber cuál es la medida de solamente de uno de sus ángulos internos. Veamos lo mismo con el heptágono. Ya habíamos visto que en el caso del heptágono es 7 menos 2 son 5, 5 por 180 me dio 900. Entonces voy a dividir 900 entre 7. 900 entre 7 me da a 128.57. Entonces, el ángulo interno, solamente un ángulo de cualquier vértice de este heptágono es igual a, aquí lo voy a poner, 128.57 grados. Ahora veamos con el octágono. La primera parte ya la teníamos, que era 8 menos 2 son 6. 6 por 180 me dio 1080. Entonces, 1080 entre el número de lados, que son 8, y 1080 entre 8 me da a 135 grados. Entonces, igual, cualquiera de los ángulos internos de este octágono es igual a 135 grados. En el caso del nonágono, igual, ya habíamos hecho la primera parte, que sabíamos que 9 menos 2 son 7, 7 por 180 me da a 1260. 1260 grados entre los 9 lados. Y esto es igual a 140 grados. Entonces, un ángulo, solamente un ángulo interno, es igual a 140 grados. Ahora veamos lo mismo, ahora con el decágono. Sería 10 menos 2 son 8, 8 por 180 me dio 1440 grados. Entre el número de lados, que son 10, 1440 entre 10 son 144 grados.
Entonces, uno solo de los ángulos internos del decágono mide 144. Voy a cancelar esto. 144 grados. Entonces, y esta es la manera entonces de ver este tema. Primero vemos la primera parte de la fórmula para ver cuántos ángulos interiores nos salen. Sacando las diagonales de un solo vértice, lo multiplicamos por 180, que es lo que mide cada uno de la suma de los triángulos interiores de un triángulo, y de esa manera sé cuánto suman todos. Pero si yo quiero saber cuánto mide uno solo, basta con la operación que tengo aquí arriba, dividirla entre el número de lados de la figura, y esa va a ser la medida de uno solo de los ángulos internos de cada una de las figuras. Te invito a que te suscribas a mi canal y que le des clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video, este te pueda llegar. Recuerda que para aprender matemáticas necesitas practicar. Nos vemos en la próxima clase.